Rusia no participa en los Juegos Olímpicos porque desafortunadamente por la operación especial en contra de Ucrania, el occidente ya no nos lo permite. Desde febrero del año 2022, cuando apenas empezaba la operación especial, el Comité Olímpico Internacional ya nos dijo que no, de una forma muy drástica. Yo la verdad es que antes no seguía mucho el deporte profesional, nunca he sido muy fan. Lo único que me interesaba era gimnasia rítmica y patinaje artístico. En esas disciplinas es casi imposible ganarnos a los rusos. Y chicos, se nos rompe el corazón solo al pensar que la gimnasta tan sobresaliente como Lala Kramarenko o patinadora Adelia Petrosyan no pueden participar en las competiciones internacionales. A nosotros siempre nos repetían que el deporte profesional no tiene nada que ver con la política, entonces ¿por qué? Lala Kramarenko lloró durante su última entrevista porque ella ya tiene casi 20 años y pues su carrera profesional pronto va a terminar. La gimnasta más adulta que ganó los Juegos Olímpicos fue Yevgenia Kanaeva, que en Londres en el año 2012 se convirtió en la campeona olímpica por segunda vez teniendo 22 años. Pero hasta a ella le costó muchísimo trabajo, ya 21, 22 es el límite para una deportista en la gimnasia rítmica. Y hasta si nos permiten participar en los Juegos Olímpicos después de 4 años, pues Lala Kramarenko ya no podrá. Simplemente por cuestiones físicas, porque ya tiene muy traumada su rodilla. No aguantará 4 años más. Y nunca se podrá convertir en la campeona olímpica lo que ella de verdad merece en esta etapa de su carrera. Simplemente dañaron para siempre la vida de los deportistas que lo dieron todo por su carrera. Yo lo considero muy injusto, igual que la gran mayoría de los rusos. ¿Y ustedes qué piensan sobre este tema y la decisión del Comité Olímpico Internacional?